Problemas personales, siempre buscaba resolver los problemas de sus compañeros y de sus caballos. A donde quiera que llegaba, lo primero que garantizaba era el alimento para sus compañeros y para las monturas. Perdón que te pregunte, ¿y qué pasa después en 1915, ya después cuando lo derrotan? ¿No es ahí cuando de repente Villa se ve como que cae en los excesos y es cuando empieza, entonces no lo vemos como un Villa que cae en estás exceso? confundiéndolo con Maradona. No, espera. No. Esa es una realidad también. Hay historiadores que hablan de eso, por ejemplo, con Rosas y acerca también hemos platicado, y es Villa, hablamos en 1915 platicando de un Villa que también entra a los excesos después de ser derrotado. En diciembre, Villa acepta que todo su ejército tome la amnistía. Se entregan armas, se entregan cabalgaduras, se entrega todo lo que tenía el ejército, generales, oficiales, y Villa esperaba poder salir del país. Esta es una faceta que casi no se conoce. Villa intentó salir del país, reunirse con Luz Corral, con sus hijos, y olvidarse de la guerra. En 15. En diciembre de ¿Dónde se iba? Estaba ¿Dónde en se quería Chihuahua. reunir? Probablemente en La Habana. La Habana. Ok. Ya Luz Corral se había ido a La Habana. Sí, esto es Entonces Obregón le contesta a Fidel Ávila, el que estaba haciendo el trámite por Francisco Villa, le contesta a Obregón: sobre las espaldas de Villa se cargan muchas culpas y él tiene que pagarlas. Entonces le niegan la salida y entonces Villa tiene que empezar de nuevo en condiciones totalmente diferentes, con todo el ejército encima, y entra de nuevo a la fase de guerrillero. Y en este momento es cuando vienen una serie de situaciones muy conflictivas. ¿Por qué? Porque el gobierno forma lo que se llamaron las defensas sociales, que supuestamente eran para que los pueblos se protegieran de la gente que andaba fuera de la ley, etcétera, pero eran grupos civiles para atacar a Villa. Entonces se produce la invasión a Estados Unidos. Por eso entonces eso ensombrece un poco y entonces lo hace controvertido, Lo porque vemos en la ensombrecieron historia. los ensombrecedores. Ok. A la imagen. Oigan. Mira, piensen de repente, muchos años después se decide hacer una estatua de Villa y se la encargan a Sursuro y la hace. Y 24 horas antes el presidente de la República llama y dice: cámbiale la cara. Y Alfonso le dice: ¿cómo? Cámbiale la cara. Va a ser el guerrillero del norte, no va a ser Pancho Villa. Y tiene que ir Luz Corral a la misma ceremonia a decir: traidores, tranzas, ¿sí? Le cambiaron la cara, pero todos saben que ese es Pancho Villa. O sea, habían pasado ya 20 años y todavía el gobierno se negaba a aceptar el papel de Villa como revolucionario. Habían pasado 33 años. ¿Cuándo deja de ser bandolero y se empieza a convertir en revolucionario? Que bueno, eran muy parecidos porque entraban y a donde entraban pues tenían que vaciar para comer y demás. En octubre de 1910. ¿Pero qué lo hizo cambiar? Bueno, en realidad hay dos factores. Uno, sus propias ideas. Francisco Villa siempre tuvo una idea de la justicia muy cercana a lo que venía del pueblo, a los sentimientos del pueblo, aún de bandolero. Como bandolero no asesinaba por asesinar, no asaltaba a la gente pobre. Él hacía sus... Había reglas, exactamente. Esa fue una. La otra defendía a la gente pobre, ¿no? La otra es que Francisco Villa, cuando lo empiezan a perseguir en Durango, él se empieza a mover hacia Chihuahua. En Chihuahua no se le conoce, porque tuvo Villa una cualidad como bandolero, que nunca usó su propio nombre, siempre usó otros nombres. Y cuando tenía que hacer un trato, no iba siempre él, mandaba a otros. O sea, siempre escondió su personalidad real con otros nombres y con otros personajes. De tal manera, no hay fotos de Villa antes de 1910. Y en 10, cuando Abraham González convoca la revolución en Chihuahua a nombre de Madero, lo contacta y Villa decide que hay un camino diferente, que el combate contra los hacendados. Piensen de repente cómo era Chihuahua. La oligarquía chihuahuense tenía más vacas que toda Suiza. El que tenía un rancho con 8 borregos no podía entrar a beber agua en las fuentes porque había alambre de púas. Las rurales recorrían el estado de un lado a otro ejerciendo su ley. Historias de Villa que te cuentan miles de personas y que rescatas,
te dan la idea de que de repente encontró la revolución. Y muy rápido al encontrar la revolución empezó a construir una ideología de revolucionario. De alguna manera, desde un ángulo, el Villa Bandolero existe en la actualidad. O sea, la forma en que Villa se movía, la forma en que Villa hacía tratos con los